7:18 de la mañana tenemos otro gran tema a continuación y para ello nos acompaña Dalai Urbina. Es internacionalista, abogado, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Agradecemos tu presencia acá. Bienvenido. Muy buenos días, gracias a ti Eduardo y a todos quienes nos escuchan. Mira, ¿cómo ves el escenario que plantea Macron al no descartar el envío de tropas francesas a Ucrania? Bien, para analizar esta situación internacional y cualquier coyuntura internacional, yo creo que es importante contextualizar. Y si sopesamos tres grandes áreas, podemos entender mejor qué es lo que está sucediendo con la particularidad de Macron. Nosotros la podríamos dividir en entender qué pasa dentro de Francia, qué pasa dentro de la Unión Europea y qué está pasando en Ucrania y Rusia. Si dividimos la coyuntura de esa manera, podemos acercarnos de mejor forma. Por ejemplo, si entendemos qué está pasando dentro de Francia, entendemos que el Parlamento, por ejemplo, el 12 de marzo, hizo una declaración simbólica de reforzamiento del acuerdo de seguridad. Acuerdo de seguridad no quiere decir envío de tropas. Las fuerzas políticas dentro de Francia no están dadas a la tarea de enviar tropas. Pero también tenemos la política exterior francesa clásica, histórica, que ha tratado de ser una imagen para toda Europa. Sobre todo, recordemos Brexit, sobre todo, recordemos los Juegos Olímpicos. Recordemos que Francia tiene esa intención siempre de liderar y sobre todo con un liderazgo como el de Macron. Entonces, ese es un escenario o un área de interés. Si entendemos lo que pasa dentro de la Unión Europea, ya la Unión Europea dijo, miren, nosotros tenemos una brújula de seguridad estratégica. ¿Y qué significa esto? Una política de defensa que tampoco contempla el envío de tropas ni operaciones de terreno. La brújula estratégica como doctrina de seguridad dentro de la Unión Europea es, nosotros tenemos una autonomía incluso de la OTAN. Y si tenemos esa autonomía, lo que no queremos es reforzar situaciones de conflicto. Aunado a ello, tenemos el tema particular de lo que es Polonia, lo que es Alemania y la misma Francia, que también en días pasados, más allá de la declaración de Macron, lo que dijeron fue, vamos a reforzar la ayuda de corte financiera. Entonces, ¿qué nos está revelando esto? Que Macron podría estar aislado en esta postura, pero eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué, sobre todo si entendemos también la victoria de Putin en las elecciones rusas. Y esto nos lleva a entender que Macron pasó toda una etapa y toda una gira en África que fue desastrosa. Él necesita recuperar esa imagen. Necesita recuperar entonces, como les decía, la posición de Francia. Y cuando nosotros en las clases, en la universidad decimos, ¿a qué juego está jugando el jugador? ¿Cuál es su perfil? Bueno, es una suerte de, en inglés se dice bluff, que es vender la idea de que quieres ir al conflicto, de que quieres aumentar la tensión, pero a la hora de la chiquita, como decimos coloquialmente, tú lo que quieres es que la otra parte baje las tensiones o al menos reformule la postura hasta ahora rusa o lleguen a algún tipo de recuperación de los acuerdos que ya se han venido dando entre el tema de la coyuntura, Ucrania, Rusia. Entonces es venderte fuerte, no para pelear, para que la otra parte de alguna manera se confunda, podríamos decirlo, y empiece a bajar las tensiones. En resumen, ¿qué está pasando ahorita con la posición de la Unión Europea? Más allá de lo que individualmente pueda estar asomando Francia. La Unión Europea tiene elecciones en junio, ¿ok? Las grandes elecciones del Parlamento Europeo. Entonces, si revisamos la correlación de fuerzas, las fuerzas de Le Pen, las fuerzas reformistas, las fuerzas que no están muy pro Unión Europea, están ganando fuerza. Se dice que van a ser la tercera agrupación política. Entonces, esto nos lleva a que dentro de la Comisión Europea y los diferentes órganos de la Unión Europea empiece a haber algún tipo de discusión qué hacer frente a Rusia. Los liberales dicen hay que mandar mayor ayuda y en todo este contexto Macron lo que hace es, bueno, vamos a decir literalmente lo contrario a lo que mis fuerzas políticas opositoras están sosteniendo. Entonces, eso es lo que está pasando en Europa. Europa está concentrada en estas elecciones y eso entonces hace que
la luz de Macron, por un lado, sea una luz aislada, pero una luz que tiene una intención que es tratar de vender una unidad francesa para ver si repercute eso en mejoras en las elecciones dentro del Parlamento Europeo. Ahora, mientras esto pasa, Putin dice que estamos a un paso de la Tercera Guerra Mundial. Y ya es obvio hace rato que el conflicto no se reduce o se limita únicamente a esta dualidad entre Ucrania y Rusia, ¿no? Hay un contexto internacional determinante. ¿Cómo ves tú esa parte? Yo les decía minutos atrás que los jugadores dentro del terreno político venden un poco esa idea de vamos a subir lo que se llama diplomacia de micrófonos, ya que estamos en esta entrevista, para, por la vía, digamos, de los hechos, por la vía que no se ve, la vía que no sale en prensa, negociar. Putin, por supuesto que tiene una posición sólida, por supuesto que siempre se va a vender como incorruptible, pero me parece más una diplomacia de micrófonos. Yo no digo que no pueda haber una escalada en el conflicto, pero si la existiera de tipo bilateral, que de repente, sabemos como les venía diciendo, Polonia, Alemania, Francia puedan hacer algún tipo de movimiento y Rusia responda, pero no una escalada a grandes rasgos. Por supuesto, en relaciones internacionales nada está escrito, hoy estamos hablando de esto y de repente variables cambian, pero creo que hay mucho de diplomacia de micrófono, mucho de vamos a seguir subiendo el tono para que también desde el punto de vista de la Unión Europea bajen un poco. Rusia y la Unión Europea están destinados a entenderse por el tema energético, por el tema migratorio, por los diferentes temas de posicionamiento del multilateralismo. En esta distancia o en esta realidad, Estados Unidos está marcando distancia, por lo menos hasta que pasen las elecciones en Estados Unidos. No sabemos con qué retórica va a venir Trump, más allá de que ya está dando algunas luces si llegara a ganar. Entonces, hay mucho de ganar tiempo, lo leo de esa manera, ganar tiempo para poder negociar en esos puntos que son totalmente dados para ambas partes y mientras tanto vamos a leer mucha prensa sobre escalada de conflictos, sobre que están dejando todas las opciones sobre la mesa, pero me parece que hay que leerlo con mayor, digamos, cautela. En menos de un minuto, y disculpa la limitación, todavía muy lejos o invisible el momento del final de esta guerra. Pregunta complicada para cerrar. Yo creo que se necesita que nos preguntemos a quién le beneficia este caos. Esa respuesta todavía no la tenemos todos. Todos nos podemos cuestionar al respecto. Y si bien yo no veo que hay un final cercano, si vamos dilucidando a quién le beneficia el caos, podemos empezar a entender y a favorecer las posturas mediadoras que sí se están dando desde diferentes polos. O sea, para darle colofón a las ideas, siento que si queremos una solución no va a venir de los directamente involucrados. Tiene que venir de otro de los polos de la realidad internacional, de otro de los sectores de la realidad internacional, y ya se está trabajando en eso. Dalai Urbina, internacionalista, abogado, profesor de la UCB, qué bueno ha sido tenerte y pronto esperamos retomar estos diálogos en seguimiento a un conflicto tan preocupante. Un abrazo. Gracias. Amigos, volveremos.